Hola, ¿cómo estás? Hoy estoy aquí para compartir algo que cambió por completo la relación entre mi hijastro y yo. Si no has visto la primera parte, te invito a que lo hagas. Ahora estoy sentado en la mesa de la cocina con una taza de café humeante en mis manos. Trato de organizar mis pensamientos antes de contarte todo lo que ha sucedido. El silencio en la casa es más intenso hoy. La atmósfera parece saber lo importante que es este momento. La luz suave de la tarde entra por la ventana, creando sombras danzantes en la pared. Mi corazón late más rápido al recordar los detalles. Te prometí que vendría aquí si algo sucedía. Ahora, con una mezcla de nerviosismo y alivio, estoy listo para abrir mi corazón y compartir cada momento. Fue un sábado. El día transcurría tranquilo, casi monótono. El aburrimiento comenzó a apoderarse de mí. Decidí que ver una película sería la mejor manera de llenar mi tiempo libre. Me acosté en el sofá, tomé el control remoto y después de unos minutos navegando por la interminable lista de opciones, finalmente elegí una. Tan pronto como comencé a verla, escuché que la puerta de la habitación se abría. Él salió con pasos suaves y se acercó al sofá. Se quedó allí mirando la pantalla durante unos segundos antes de preguntar: ¿qué película es esta? Se ve interesante, le respondí con el nombre de la película y pareció genuinamente interesado. La veré contigo, dijo con un tono de voz que mezclaba curiosidad y un toque de timidez. Entonces me ajusté en el sofá inclinándome, pero sentí un ligero escalofrío en el estómago. Él se acercó, se acostó a mi lado, y el sofá, que antes parecía grande, de repente se volvió pequeño. La película seguía reproduciéndose, pero mi atención estaba dividida entre la pantalla y su presencia tan cerca de mí. Era un momento inesperado, uno que no había anticipado. La conexión que sentí en ese instante fue intensa. A medida que la película avanzaba, comenzamos a comentar sobre las escenas. Hablamos de los personajes, de la trama. Cada palabra que intercambiábamos parecía acercarnos más. Me di cuenta de que estaba disfrutando de su compañía. Era un cambio refrescante en nuestra relación. La timidez que había entre nosotros se desvanecía poco a poco. El sofá, que antes era solo un mueble, se convirtió en un espacio de conexión. La película se volvió un telón de fondo para una conversación que nunca había imaginado. Cada risa, cada comentario, era un paso hacia una nueva etapa en nuestra relación. Cuando la película terminó, no quería que ese momento se acabara. Miré a su lado y vi una sonrisa en su rostro. Era una sonrisa genuina, llena de alegría. En ese instante supe que algo había cambiado. Habíamos dado un paso hacia adelante. La conexión que habíamos creado era real. Así que aquí estoy compartiendo esto contigo. Un simple sábado se convirtió en un día que recordaré por siempre. La relación con mi hijastro ha tomado un nuevo rumbo. Estoy emocionado por lo que vendrá. Cuando se movió frente a mí, todo cambió. Su cuerpo se acomodó buscando comodidad, y mi reacción fue instantánea. Un calor comenzó a subir desde la base de mi columna. Se extendió por mi pecho y llegó a mi rostro, que sabía que estaba ligeramente sonrojado. Cada uno de sus movimientos, aunque parecieran casuales, encendían una chispa en mi interior. Era como si un fuego se avivara con cada roce. Primero fue su brazo, que rozó el mío. Luego su pierna se acercó casi de manera imperceptible, pero era suficiente para que sintiera el calor de su cuerpo mezclándose con el mío. El aire a nuestro alrededor se volvió más pesado. Había una tensión palpable y no sabía si era solo mía o si él también la sentía. Mi corazón latía más rápido. Intenté concentrarme en la película, pero era imposible ignorar su cercanía. Se volvía cada vez más íntima, más inevitable. La excitación me invadía. Mi cuerpo reaccionaba de una manera que no podía ocultar. Era evidente y sabía que él lo notó. En un breve momento sentí un escalofrío en el estómago. Era una mezcla de nerviosismo y vergüenza. Pero para mi sorpresa, él no se alejó. Al contrario, se acercó aún más. Su cuerpo, que ya estaba tan cerca, ahora presionaba contra el mío de una manera que no dejaba lugar a dudas. Se movió lentamente, como si estuviera probando los límites. Sentí el calor de su aliento cerca de mi cuello. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Mis manos estaban sudorosas, pero no me aparté.
Había algo en la forma en que se apoyaba contra mí. Era intencional y delicado al mismo tiempo. Me hizo darme cuenta de que tal vez él estaba sintiendo lo mismo que yo. La tensión entre nosotros crecía. Cada pequeño roce se sentía como una promesa. Era un juego de acercamientos y distancias donde cada movimiento contaba. La película en la pantalla se desvanecía y todo lo que importaba era ese momento compartido. La conexión era innegable. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera, dejando solo el calor de nuestros cuerpos. No podía evitarlo. La curiosidad y el deseo se entrelazaban en mi mente. ¿Qué pasaría si me acercara un poco más? ¿Qué pasaría si rompía esa barrera invisible que nos separaba? La idea me llenaba de emoción y miedo al mismo tiempo. Pero había algo en su mirada que me decía que no estaba solo en esto. Él también estaba atrapado en esta danza silenciosa. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo se alargaba y la tensión se volvía casi insoportable. La incertidumbre era electrizante. ¿Debería dar el siguiente paso o debería esperar a que él lo hiciera? La respuesta parecía estar en el aire, en la forma en que nuestros cuerpos se comunicaban sin palabras. Era un momento que prometía mucho más de lo que podía imaginar. La película seguía reproduciéndose. Pero yo no estaba allí. Todo a mi alrededor giraba en torno a ese momento. Esa cercanía parecía tener vida propia. Intenté disimular, pero la situación se volvía demasiado intensa. Necesitaba un momento para respirar, para pensar. Con un casi susurrado «disculpa», me levanté del sofá y me dirigí a la cocina. Mis pasos parecían más pesados de lo habitual. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Tomé un vaso de agua y lo bebí lentamente. Sentí el líquido frío bajar por mi garganta tratando de calmar el torbellino de emociones que hervía dentro de mí. Respiré profundamente mirando por la ventana durante unos segundos. El aire fresco me ayudó a aclarar la mente, pero sabía que no podía quedarme allí por mucho tiempo. Decidí volver a la sala. Cuando llegué me detuve por un momento en la puerta. Lo que vi me sorprendió. Él estaba acostado exactamente donde yo estaba en el sofá. Había dejado libre el espacio donde solía estar. Mi corazón se aceleró y sentí un nudo en la garganta. Estaba nervioso, vacilando, pero algo en la forma en que me miraba con una mezcla de expectativa y tranquilidad me hizo seguir adelante. Me acerqué al sofá sintiendo el peso del momento. Me acosté frente a él ocupando el espacio que había dejado. El sofá parecía más pequeño ahora. La cercanía entre nosotros era casi palpable. Mi cuerpo se tensó, pero al mismo tiempo había una extraña sensación de comodidad al estar allí en esa posición con él, tan cerca. La película seguía reproduciéndose, pero una vez más mi atención estaba completamente en él. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Cada segundo se sentía como una eternidad. La luz de la pantalla iluminaba sus rasgos creando sombras que danzaban en su rostro. Me pregunté si él sentía lo mismo, si su corazón latía tan rápido como el mío. La tensión en el aire era casi eléctrica. No podía evitar robarle miradas furtivas. Su mirada se mantenía fija en la pantalla, pero había algo en su expresión que me decía que estaba consciente de mí. El tiempo parecía detenerse. La película avanzaba, pero yo estaba atrapado en este instante. La conexión entre nosotros era innegable. Sentí que el mundo exterior se desvanecía. Solo existíamos nosotros dos. La historia en la pantalla se volvió un mero fondo. Mis pensamientos se centraron en su presencia, en cómo su cercanía me hacía sentir. Era un torbellino de emociones, una mezcla de nerviosismo y deseo. Finalmente decidí romper el silencio. No sabía qué decir, pero las palabras fluyeron. Hablé de la película, de lo que estaba pasando en la pantalla. Pero en el fondo sabía que no era eso lo que realmente quería comunicar. La verdad era que quería saber más de él. Quería que este momento se alargara. Quería que nunca terminara. La película seguía, pero mi historia apenas comenzaba. Él puso su brazo sobre mí en un movimiento lento y deliberado. Era como si me estuviera dando tiempo para rechazarlo, pero no me moví. Su antebrazo presionó suavemente mi hombro y luego me atrajo hacia él. En ese instante mi cuerpo se congeló. El nerviosismo se apoderó de mí como una corriente eléctrica.
Cada punto de contacto entre nosotros parecía arder a través de la ropa. Sus piernas estaban dobladas detrás de las mías y el calor de su pecho estaba tan cerca que podía sentirlo. Cuando mis sentidos volvieron me di cuenta de que él también estaba excitado. Su respiración, que antes era calmada, ahora era más rápida. El leve temblor en sus manos que descansaban en mi cintura revelaba una tensión que no era solo mía. La habitación estaba en silencio excepto por el sonido apagado de la película que seguía reproduciéndose. Él no dijo nada, pero su cuerpo hablaba por él. La presión firme de sus dedos contra mi abdomen y la forma en que su barbilla descansaba sobre mi hombro buscaban confirmación de que esto era real. Me quedé quieto, tratando de procesar cada sensación, cada detalle. El mundo exterior parecía desaparecer, dejando solo esa fragilidad cruda entre los dos. En un movimiento suave, casi vacilante, comenzó a besar. Sus labios encontraron los míos con una suavidad que contrastaba con la intensidad del momento. Su mano, que antes descansaba en mi cintura, comenzó a recorrer mi cuerpo. Exploraba cada curva con una mezcla de curiosidad y deseo. Devolví el beso dejándome llevar por la conexión que parecía haberse construido en esos minutos de tensión silenciosa. Era un momento que se sentía eterno, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada roce, cada susurro de piel contra piel creaba una atmósfera cargada de emoción. La intensidad de lo que estábamos compartiendo era palpable. Mis pensamientos se desvanecieron y todo lo que importaba era ese instante. La forma en que sus labios se movían con los míos, la manera en que su mano se deslizaba por mi espalda, todo era un torbellino de sensaciones. La conexión era más que física, era emocional. Era como si nuestras almas se estuvieran entrelazando en ese momento. El silencio de la habitación se volvió un refugio. No había distracciones, solo nosotros. La película seguía sonando de fondo, pero ya no importaba. Estábamos atrapados en nuestra propia burbuja. Cada beso se sentía como un descubrimiento, una revelación de lo que podría ser. La tensión que había estado acumulándose se transformó en algo hermoso. Era un baile delicado entre el deseo y la vulnerabilidad. Cada movimiento era un paso más hacia algo desconocido pero emocionante. La fragilidad de ese momento era lo que lo hacía tan especial. Finalmente nos separamos un poco, nuestras frentes tocándose. Miré sus ojos y vi reflejada la misma mezcla de sorpresa y anhelo que sentía. En ese instante supe que nada volvería a ser igual. La conexión que habíamos creado era única y poderosa. Nuestros cuerpos estaban en sintonía. Era como si hubiéramos estado esperando este momento durante mucho tiempo. Aunque ninguno de los dos lo había planeado, la conexión era innegable. No había sentimientos involucrados, al menos de mi parte. Era solo por placer, por esa necesidad que había admitido en el vídeo anterior. Me sentía necesitado y vulnerable. En ese instante no pude resistirme. Cada toque, cada beso era como una liberación. Era una forma de llenar un vacío que había estado cargando durante semanas. El calor de su cuerpo me envolvía. El suave sonido de su respiración entrecortada me hacía sentir vivo. El olor que emanaba, una mezcla del aroma del jabón con algo que era solo suyo, me atrapaba. Todo me envolvió, llevándome a un estado de entrega que no sabía que podía alcanzar. El mundo exterior desapareció. Solo estábamos los dos en ese sofá en ese momento. Estábamos entregados a lo que fuera que estaba sucediendo. Era un instante único donde el tiempo parecía detenerse. En un movimiento inesperado me giró. Me puso en una posición que me dejaba completamente vulnerable ante él. Por un breve momento pensé en retroceder, en protegerme, pero la sensación era tan buena, tan intensa, que cedí. Al final, lo que parecía un desafío se convirtió en una de las experiencias más intensas y gratificantes que he tenido. La conexión era palpable. Cada momento se sentía como un regalo. Reflexionando sobre todo lo que había sucedido, me doy cuenta de que mi historia ha tomado un rumbo inesperado. Este giro en mi vida me ha hecho cuestionar muchas cosas. La vulnerabilidad puede ser aterradora, pero también puede ser liberadora. A veces es necesario dejarse llevar. Aceptar lo que la vida nos ofrece sin miedo. En este caso, me dejé llevar.
Y el resultado fue algo que nunca imaginé. La intensidad de esa experiencia me ha dejado pensando, me ha hecho reflexionar sobre lo que realmente quiero y necesito. Si te gustó este video y quieres saber más sobre lo que podría haber sucedido después, no olvides dejar un like. Tu apoyo es fundamental. También, suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte nada. Cada video es una nueva aventura. Siempre hay algo más que contar. Siempre hay más por descubrir. Volveré pronto para contarte más. Hay historias que merecen ser compartidas. Momentos que pueden cambiar nuestra perspectiva. La vida está llena de sorpresas. Nunca sabemos lo que nos depara el futuro. Pero lo que sí sé es que estoy listo para enfrentar lo que venga. Estoy emocionado por compartir más de mi viaje contigo. Así que hasta pronto. Mantente atento. Hay mucho más en camino. La historia continúa y tú serás parte de ella. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu presencia hace que todo valga la pena. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.